Bueno, hablando un poquito ya de las reacciones que vimos de los alcanos, vamos a hablar los usos y vamos a ponerlo como en la vida diaria. Ajá. Les dije que les iba a tratar de aterrizar como pues los temas. Vamos a ver que, por ejemplo, la pirólisis, ya vimos que se utiliza para obtener alcanos. La principal fuente natural de los alcanos es el petróleo. Ajá. El petróleo lo sometemos a una destilación y así vamos a obtener, por ejemplo, muchos productos. Vamos a suponer que tengo aquí mi torrecita, ¿no? De petróleo. Ajá. Y ya sale el petróleo y lo meto a altos hornos. Simplemente lo voy a calentar y lo que voy a aprovechar son los puntos de ebullición distintos. Por ejemplo, vamos a suponer que el gas se obtiene, no se lo tienen que aprender esto, nada más les digo que es como brevario cultural. Se evapora en estas temperaturas. Entonces obtengo, por ejemplo, el gas. Y luego, no sé, por ejemplo, el diésel, ajá, a 275 grados. Entonces, si lo voy elevando, por ejemplo, las ceras, ajá, a 27 grados. Entonces voy subiendo de poquitos en poquitos y voy obteniendo varias cosas. Obtengo queroseno, puedo obtener diésel, puedo obtener gasolina. Por ejemplo, la gasolina es a unos 30 grados a 200 grados. Entonces, por ejemplo, voy viendo, subo temperatura y obtengo pues el que menos, el gas. Subo un poquito más a 27, me quedo en 27 y obtengo las ceras. Si subo a un 30, 40, pues ya estoy obteniendo gasolina. Ya si subo más, por ejemplo, puedo ir obteniendo las otras cosas. Y así voy obteniendo del petróleo, voy como que separando y cada uno lo voy a utilizar. Por ejemplo, el éter de petróleo que obtengo es un disolvente y se utiliza, por ejemplo, en el lavado en seco de la ropa. Ajá. Se utiliza el diésel, por ejemplo, pues para los motores de coches, los aceites lubricantes, pues hay muchos aceites lubricantes para distintas cosas. Las ceras, por ejemplo, nuestro pensamiento es como en velas, pero por ejemplo está en cerillos o en el impermeabilizante de casas o el que echas para los muebles para que no se ensucien tanto, son ceras y todo eso proviene de aquí. El asfalto de las calles, por ejemplo, se considera como el residuo del petróleo. Ajá. Después de que todo esto lo separo, el residuo, por ejemplo, es el asfalto, que pues sirve para hacer calles. Ahora, por ejemplo, hablando de los alcanos, de los isómeros, por ejemplo, para el octanaje, mientras mayor octanaje, pues más me dura mi gasolina del coche. Se ha observado que los ramificados tienen un mejor octanaje que los lineales. Ajá. Entonces, siempre un iso, por ejemplo, el isoctano, tiene un mejor octanaje que un heptano lineal, vamos a suponer. Ajá. Entonces, mientras más ramificados tengo un isómero, ajá, ramificado, va a tener un mejor octanaje. Por ejemplo, para los que van a ingenierías, esto les puede, ingeniería mecánica, ¿no? Les puede servir. ¿Qué efectos adversos, por ejemplo, de la combustión? Ajá, puedo tener. Vimos que la combustión lo que se obtiene es dióxido de carbono y agua. Ajá, bueno, más energía. Este dióxido de carbono, ajá, hay tantos coches, hay tantas industrias, hay tanto, ajá, combustión de basura, o sea, el humano ha generado tanto dióxido de carbono que lo que pasa es que, bueno, yo estoy aquí sobre el planeta Tierra, ajá, aquí estamos todos, ajá, y aquí está la atmósfera. Ajá, ¿qué pasa? El dióxido de carbono es mucho más denso que el aire, es decir, no sube tan fácilmente, es pesadón. Entonces, hagan de cuenta que se queda aquí como atorado. Por eso cuando vamos manejando hacia México, podemos ver claramente en el cielo como gris, aquí, gris donde queda, y todo esto ya es azulito, pero esta parte la vemos más negruzca, hagan de cuenta, y vemos así perfectamente la raya aquí. Esta raya es todos estos, por ejemplo, el dióxido de carbono, que están aquí densos y que no logran subir, no logran escapar e irse de la atmósfera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ustedes meten un alimento en el horno de microondas con bolsa? Se calienta mucho más rápido. Entonces, el que yo tenga aquí unos gases que no suben, es como si yo metiera al planeta Tierra, ajá, aquí está el planeta Tierra, ¿sale?
en una bolsa, y entonces es lo que genera el famoso calentamiento global. Y bueno, el calentamiento global nos genera otras muchos problemas, ¿no? Que se mueran especies, que cambie obviamente la temperatura de la Tierra, y entonces las reacciones químicas ya no se van a dar de la misma manera. Vamos a pensar, dices, es 1 grado, son 2 grados, más o menos en 100 años hemos aumentado en 2 grados la temperatura de la Tierra. Dices, no es nada. Ok, tu temperatura corporal es de 36.5. ¿Qué pasa con tu cuerpo cuando traes 38.5 de temperatura? Te sientes de la fregada. Mareos, con ganas de vomitar, frío, calor, o sea, te sientes muy cuerpo cortado, te sientes muy mal. Pues literal, la Tierra no grita, pero literal, con 2 grados la Tierra sufre. Y tanto que está sufriendo que se están observando pues muchos situaciones desagradables, que al fin y al cabo nos afectan directamente a nosotros, porque afecta a los animales, afecta a la agricultura, nos afecta a nosotros como humanos. Ahora bien, por ejemplo, también vimos que una combustión incompleta, la completa generaba dióxido de carbono y agua, pero una combustión incompleta genera monóxido de carbono. ¿Qué pasa con este monóxido de carbono? El monóxido de carbono reacciona directamente con la hemoglobina, en sangre. Estos globulitos rojos que tenemos en sangre, estos glóbulos rojos transportan el oxígeno. ¿Qué pasa? Reaccionan y ya no es hemoglobina, ya es carboxihemoglobina, y ya no transporta oxígeno. Entonces, por eso esa sensación de poder respirar menos, cuando dicen es que tú vives en un lugar libre de humo y el aire puro. Sí, es cierto, porque las personas que vivimos bajo este efecto, nuestro rendimiento pulmonar es mucho menor. ¿Por qué? Porque tenemos menos glóbulos rojos que absorben el oxígeno. Y sin oxígeno, pues no se oxigenan todas nuestras células, y entonces empieza nuestra capacidad de muchas cosas a disminuir. Simplemente la intelectual. Nuestro cerebro necesita el oxígeno, y en una ciudad más contaminada puede que tengamos menos capacidad de sinapsis por esta situación de falta de oxígeno. Y que nos sintamos como, tengo flojera, y como con sueñito, y todo esto puede ser causado en parte por esta situación. No sé si ya les comenté que, pues creo que es todo. Hay que tener cuidado con el uso del petróleo. Dependemos demasiado del uso de petróleo, y el petróleo contamina. Acuérdense, no, como es un compuesto orgánico, no diluye en agua, no es soluble en agua, y entonces, por ejemplo, pues esto genera una gran contaminación. Los problemas que hemos tenido de que barcos que llevan petróleo tienen algún problema, se hunden, y es un gran problema porque ese petróleo ahí se queda matando muchas especies, porque pues jamás se logra diluir en esa agua, ¿no? Y simplemente pues genera muchos problemas, mucha contaminación y mucha muerte. ¿Ok? Bueno, esto es un poco aterrizado, lo que son reacciones químicas de los alcanos en nuestra vida diaria.